Muy bien, pues conforme al calendario de lectura que llevamos semana con semana, mes con mes, nos toca hoy leer Isaías, bueno, no sé, sino vamos a hablar sobre Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45, o igual, a lo mejor sí vamos a andar un poquito, a ver, yo creo un poquito de aquí para allá, pero a ver, espero no revolverlos. Saben que aquí nos gustan los contextos, ¿va? Y también históricos. Bien. Isaías capítulo 45. Si recordamos un poquito del contexto de Isaías, recordamos que otros profetas eran, ¿cómo decirlo?, contemporáneos a Isaías. Ya vimos por lo menos dos, ¿recuerdan? Amós. ¿Cuál? No. Jonás un poquito antes. Pero digamos los profetas escritores. Bueno, sí, Jonás un poquito antes. Es Amós, Oseas, Isaías y Miqueas. ¿Sí? Igual no pido que se los aprendan de memoria. A mí también de repente se me van, pero cuando es importante cuando veamos ese contexto, veamos por qué lo que dice Isaías, por qué lo dice Miqueas, y muchas de las cosas son muy, muy similares. Bueno, en Isaías capítulo 45, versículo 1, dice lo siguiente: esto dice el Señor a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder ante él. Los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Versículo 1 dice, esto dice el Señor a Ciro, su ungido. Hay cosas interesantes referente a Ciro. ¿Alguien recuerda quién es Ciro? Un rey. ¿De dónde? ¿De dónde? Ajá, rey de Persia. Muy bien. Vamos a Esdras capítulo 1. Ya vimos que Isaías está mencionando a Ciro, ¿sí? Vamos a libro de Esdras, capítulo 1. ¿Ya estamos ahí? Esdras capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué estamos viendo? Que Esdras nos está mencionando que en el primer año de Ciro, ¿sí? En otras palabras, está hablando que son ¿qué? Contemporáneos. ¿Sí me explico? Sí, y eso me es importante a mí para que podamos tener un contexto y una imagen de la Biblia. Lo que yo quiero que me entiendan es de que a veces vemos los libros de los profetas como que aislados unos de otros. ¿Sí me explico? Como cosas completamente aisladas. Entonces, lo que mi interés es de que ustedes vean que la Biblia es todo un conjunto y que no nada más había un profeta por ahí, aislado solo, sino, por ejemplo, en el caso de Isaías, habían otros 4 profetas contemporáneos que estaban hablando en el mismo tiempo y que posiblemente se conocían, ¿sí? O posiblemente no, pero Dios estaba trabajando con su pueblo Israel y hablándoles ya sea por este profeta o por este profeta o por este profeta. Siempre tuvo el pueblo de Israel la oportunidad de poder escuchar a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora, de aquí nos saltamos a Daniel capítulo 1.
Permítame. En Daniel capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. ¿Qué leímos en Esdras? Esdras, en cuanto a la promulgación que hizo que ahora el pueblo de Israel regresara a Jerusalén para construir el templo, ¿fue en qué año? En el primer año del rey Ciro. ¿Sí vamos bien? Y aquí Daniel dice que él trabajó hasta, o permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro, el mismo rey. Entonces, ¿qué podemos pensar ahí? ¿Que el profeta Daniel conoció a Esdras? Sí, ¿no? Posiblemente. ¿A Isaías? No, Isaías fue casi 200 años atrás. ¿Sí? Pero si ven esa relación. Ahora, qué interesante que en el caso de Daniel, si nosotros vemos en el versículo 5, dice, y el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael, Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. ¿Sí? ¿De qué tribu era Daniel? De la tribu de Judá. Dice la historia que Daniel, junto con sus amigos, fueron llevados a la edad de 17 años. ¿Sí? Sí, y Daniel pasó por Nabucodonosor, Artajerjes, pasó por Darío y pasó por Ciro. 4 reinos. ¿Sí? Y dice también la historia que en el caso de Daniel, gracias a Dios, si nosotros vamos al capítulo, después del capítulo 10 de Daniel, ¿sí? Aquí dice que hasta el primer año del rey Ciro. Vamos al capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Dice, en el tercer año del reinado de Ciro. Entonces, Daniel dejó de trabajar en el primer año del rey Ciro. Y 3 años después, es cuando Daniel, dice también llamado Belsasar, tuvo otra visión, etcétera, etcétera. Pero ya prácticamente ya no estaba fungiendo, porque lo dice el mismo Daniel, como al servicio del rey. Prácticamente Daniel a esa edad ya tenía 83 años, más 3 años después de Ciro, 86 años. Prácticamente toda su vida se la pasó al servicio de estos reyes extraños. Gracias a Dios, digo gracias a Dios, porque también la tradición en la historia dice que junto con el regreso con Zorobabel o con Esdras, Nehemías, Daniel pudo regresar a Jerusalén y ahí murió. ¿Sí? Porque también es algo importante. A veces, bueno, se termina Daniel muy, muy abrupto y ya no se sabe qué pasó con Daniel. ¿Sí me explico? Bueno, yo había escuchado que no, o sea, él nunca regresó a Jerusalén. Pues es muy hermoso ver que sí regresó, porque él anhelaba eso, ¿no? Sí. Todos los días oraba hacia... Sí, de hecho no había por qué no, porque digamos en el primer año del rey Ciro se hizo esa promulgación. Ahora sí, regrésense, Israel a la tierra. ¿Sí? Entonces, él ya había terminado su función, ya estaba libre, entonces pudo haber regresado con Zorobabel o con Esdras o con Nehemías, ya así entre los tantos. O sea, en su contexto social del momento, históricamente podemos ver que Daniel pudo haber regresado junto con todos los demás judíos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Entonces, ese es algo bello que uno puede conocer en cuanto a la vida de Daniel. ¿Sí?
Ahora, regresemos a Isaías capítulo 45. Ahora, el rey Ciro de Persia, o también llamado Ciro el Grande, este rey nació alrededor del año 580 antes de Cristo y tomó el reino en el 539 antes de Cristo a sus 41 años. Ahora es importante mencionar esto de que cuando nació. ¿Por qué? Porque cuando Isaías escribió, ¿sí les dije más o menos en qué época escribió Isaías? ¿Cuánto? ¿No les di esa fecha? Bueno, Isaías escribió entre los años 740 y 681 antes de Cristo. ¿Y cuándo nació Ciro? En el 580 antes de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que nació fíjense, Isaías capítulo 45, versículo 1 dice, esto le dice el Señor a Ciro su ungido. Nosotros decimos, bueno, y también ya leímos Daniel, ya leímos todos los demás libros históricos, y ahí vemos a Ciro, ¿sí? Y no causaría ningún tipo de problema. Pero el detalle es de que cuando Isaías escribió capítulo 45, parte de todo su libro, lo escribió 100 años antes de que naciera Ciro. Y eso cuando lo leí, cuando lo estaba estudiando, dije, wow, o sea, Dios es tan poderoso, ¿sí? Dios es tan omnisciente, ¿sí? Que antes de que inclusive una persona naciera, inclusive hasta que le pusieran nombre, Dios ya sabía qué iban a hacer, qué nombre iba a tener. E inclusive que hasta si Dios le placía, lo iba a utilizar. ¿Sí me explico? Ahora, estas cosas maravillosas y también lo interesante es de que también se podrían checar muchos de los datos que yo les menciono de una forma secular. No todo esto está en la Biblia, sino también está en la parte secular histórica. ¿Sí me explico? Entonces, muchas de las fechas que les menciono y muchas que no les mencioné, pero aquí las tengo preparadas por si me preguntaban. Entonces, las podemos consultar hasta en lo secular. Eso es lo importante. Ahora, vamos de lleno a Isaías capítulo 45. Esto también es importante notar porque mucha gente a la hora de hablar de la Biblia, que dicen, ay, la Biblia, ¿quién escribió la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Un libro de puros mitos, de puras leyendas. O sea, ¿quién va a pensar que abrió el mar y cosas así? Se enfocan en esos detalles. Pero por eso, yo creo que por eso el Dios al cual nosotros adoramos, el Dios de la Biblia, hace estas cosas impresionantes para impresionar o la gente de allá afuera se tendría que impresionar, porque ¿quién podría controlar eso? ¿Sí me explico? Ok, digamos, Isaías no fue inspirado por Dios, ¿sí? Pero ¿cómo es que 100 años antes él ya estaba hablando de Ciro? Ahora sí que estaba diciendo nombre y apellido y nacionalidad. Isaías, ¿cómo lo pudo haber controlado? ¿Qué tuvo que haber hecho Isaías? Nada. Sí, Isaías no hizo nada porque todo lo hizo ¿quién? Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con Ciro en Isaías capítulo 45. Este Ciro que todavía no ha nacido, ¿sí? O que no existe para ese tiempo del profeta Isaías. Dice lo siguiente, esto dice el Señor a Ciro su ungido, cuya mano derecha llenará de poder ante él. Los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor. Iré delante de ti, Ciro. Sí, otra vez, una cosa es que lo menciono una vez,
Pero otra cosa que lo menciona 2 veces, y si lo menciona 3, y si lo menciona varias veces, creo que ahí es donde se reafirma la convicción y el poder y la soberanía de Dios. Iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas, lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Y esto es bien interesante, porque una cosa es decir, y traeré a una nación lejos, que viene de lejos, para disciplinarte a ti, pueblo de Judá. Pues así muy general, pero no. Aquí el Dios poderoso, omnisciente, ¿sí? Dice, y tú, Ciro. Por eso es de que dice, el Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. Amén. Porque todavía no has nacido, todavía no existes. Es más, un dato interesante. Cuando Isaías estaba escribiendo esto, ¿el pueblo de Judá ya había sido extraditado a Babilonia? No. Entonces, mucha más razón, ¿sí? ¿Cómo es de que Dios sabía eso? O sea, Dios sí lo sabía, ¿sí? Pero ¿cómo Isaías lo podría saber? Si ni siquiera apenas se habían llevado los asirios, se habían llevado al reino del norte, las 10 tribus, pero Judá todavía andaba ahí en la cuerda floja, ¿sí? Andaba ahí todavía, Dios los estaba previniendo, les estaba exhortando, y uno de ellos precisamente era el profeta Isaías, ¿sí? Y les estaba hablando, y sin en cambio el pueblo de Israel seguía lejos y apartados de Dios. Entonces dice Dios en el versículo 3 del medio al final, dice, lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llama por tu nombre. ¿Y por qué? ¿Sí? Ahora unos preguntan, ¿por qué a Ciro? ¿Por qué Dios llama a Ciro? Gracias a Dios la respuesta la tenemos en la misma Biblia y dice, ¿por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Amén. Algo que debemos de entender nosotros como cristianos, como iglesia, es de que ¿quién es el protagonista de la Biblia? ¿Los cristianos? No. No. Israel, el pueblo de Israel. Y aquí está diciendo muy claro que Dios ama a Israel. Dice, ¿por qué Dios planea toda esta situación con Ciro y lo elige y lo ve en un futuro? ¿Por amor a quién? Israel. A Jacob, Israel, mi escogido. Dios ama tanto a su pueblo, Dios lo seguirá amando. Ya hemos visto citas en las cuales en el futuro Israel seguirá siendo el protagonista para Dios, no la iglesia, no nosotros. Sí, somos sus hijos y todo, somos gentiles, pero su pueblo escogido es Israel. ¿Me explico? Sí, y eso es algo que debemos de entender. ¿Por qué? Y otra vez, porque tenemos que hacer esa diferencia que las promesas que Dios le ha dado a Israel son ¿para quién? Para Israel, no para la iglesia. ¿Sí me explico? A Dios le prometió, por ejemplo, a Jacob, lo que es la tierra prometida. ¿Se la prometió a la iglesia? No, se la prometió al pueblo de Israel. ¿Me explico? Entonces, Dios ahora sí que hace y deshace, mueve y lo que sea, ¿sí? De una forma bien, para poder bendecir y mostrarle su amor a su pueblo Israel. Ahora qué interesante que aquí en Isaías, en el tiempo de Isaías, otra vez repito, el pueblo el reino del norte ya había desaparecido. ¿Sí vamos bien? Y aquí inclusive no menciona ni al reino del norte ni al reino del sur. ¿Cómo debería decir el reino del sur? Judá, ¿no? Capital, Jerusalén. Pero aquí como lo menciona, es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Ya Dios lo está vislumbrando en un futuro
como un Israel unido. ¿Sí me explico? Porque cuando regresan en el edicto de Ciro, ¿sí? Regresan y ya regresan los que se llevaron los babilónicos, prácticamente todos eran judíos o de la tribu de Judá, parte de Benjamín y parte de los levitas, y llegaron, pero todavía había muy poquitos de las otras tribus que lamentablemente se habían mezclado con los que habían llegado. Si recuerdan que hablamos de eso la semana pasada, ¿sí? Entonces, prácticamente ya estaba toda esa tierra desierta. Y entonces, ¿qué sucede? Que toda esa tierra volvió ¿a qué? A unificarse. Ya después del regreso de Babilonia, ya no había reino del norte, ya no había reino del sur. Ya fue todo ¿sí? Y de hecho podemos ver, los únicos que regresaron fueron los judíos, ¿sí? Refiriéndose como nación. Pero si nosotros leemos, por ejemplo, en el caso de los filisteos, los eternos enemigos de Israel, ¿qué creen? Desaparecieron. Ya no existen. ¿Sí? Y muchas otras naciones que vemos alrededor, los de Edom, los de Moab, los hititas, todos ellos, ya cuando llegaron los babilonios, los asirios, ya también ellos eran parte de todos esos pueblos conquistados y ya no existían. Entonces ya cuando regresaron los judíos, que fueron los únicos, pues otra vez volvieron a tomar toda esa tierra, pero ya como una nación unida. ¿Sí me expliqué? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces dice, ¿por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel, mi escogido. Versículo 5. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Y qué interesante es esto. Cómo Dios, inclusive eso lo dice con los asirios cuando Dios los va a utilizar para disciplinar a los reinos del norte, que inclusive dice, y ni siquiera saben ellos que me están sirviendo. ¿Sí? Y eso es interesante, muchas cosas que las cuales nos podrían estar sucediendo en nuestra vida, no sabemos si tenga ese control Dios y Dios esté permitiendo ciertas cosas. Por ejemplo, algo que pasó en la semana, o en la semana antepasada, no recuerdo, creo que es la semana pasada. No sé si, pues hace 8 días, ¿recuerdan? Cuando salían y les decía, cuidado, cuidado, porque ahí dejaron una popó de perro, ¿sí? Ahí merito la entrada. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, a nosotros que pues, si nos molesta, si es incómodo, pues salgan y vean ahí la popa. Ok, ya mi esposa la barrió y estuvo barriendo ahí y en eso pasa una persona a preguntarle, oiga, es que aquí es una iglesia. Sí, no, pues que sí, es que bla, 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 ya se hizo todo. Entonces, yo le digo a mi esposa, mira, qué bueno, hasta gracias a Dios, hasta una popó fue de bendición. Porque si el perro no se hubiese hecho popó en ese lugar, pues tú no hubieras salido a barrer la popó y una persona no se hubiera acercado a ti para preguntarte acerca. Dile, sí me explico, aunque parezcan cosas muy, muy burdas, muy simplonas, muy así, pero no echemos en saco roto en lo cual Dios nos puede estar hablando o preparando para cierta situación. Por eso escrito está, ¿no? Mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Así es, sí. A veces somos, de hecho, igual aquí mismo Isaías dice que ustedes piensan de una forma bien diferente a mí, ¿no? Muy bien. Dice, te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces. Dice, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Y aquí mismo Dios a través de Isaías, prácticamente este diálogo que en el futuro tendría que leer Ciro, que, o sea, ¿cómo que el Dios de la Biblia, el Dios de los judíos, cuánto tiempo atrás está hablando de mí?
¿Sí? Entonces dice, yo soy el Señor y no hay otro. ¿Sí? Y después dice, yo formo la luz y creo las tinieblas y yo envío los buenos tiempos y los malos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, de ahí nos saltamos, en el versículo 11, dice, esto dice el Señor, el Santo de Israel, tu Creador, ¿pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿A quién se está refiriendo por mis hijos? ¿A la iglesia? ¿A los cristianos? Israel. Al pueblo de Israel. ¿Sí? Dice, ¿pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos? ¿Acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? Yo soy el que hizo la tierra y creó a la gente para que viva en ella. Con mis manos extendí los cielos, todas las estrellas están a mis órdenes. Levantaré otra vez a Ciro, al que menciona por su nombre, levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo sin buscar recompensa. Prácticamente está diciendo, Él lo hará casi, casi de sí mismo, solito. ¿Sí? Y el mismo Dios está diciendo, otra vez, cumplirá mi propósito justo y guiaré sus acciones. Esto es algo interesante porque estamos hablando de un rey pagano, gentil, ¿sí? Y aún así, y ya lo hemos visto en otras enseñanzas, Dios también tiene ciertas injerencias en los gentiles. No nada más en el pueblo de Israel, sino también en las demás naciones. Y absolutamente cualquier cosa que Dios quiera hacer, o como dice aquí, pones en tela de juicio lo que hago por mis hijos, ¿acaso me das órdenes acerca de la obra de mis manos? O sea, Dios soberano, si Él determina hacer algo con su Israel, Él lo hará, lo cumplirá, y absolutamente nadie le dirá, ¿qué haces? ¿Sí? O ¿por qué lo estás haciendo? ¿O por qué no lo haces de esta forma? No, absolutamente nadie. Y ya después dice, libertad mi pueblo cautivo sin buscar recompensa, y dice al final, yo el Señor de los ejércitos celestiales he hablado. Y esto para remarcar, ¿quién es el que está dando esta profecía? ¿Es Isaías? No, es Dios, ¿sí? Y de aquellos que dicen, ay, es que, pues, ¿quién escribió la Biblia? Pues nada más un hombre, hasta la gente dice que nada más lo escribió un hombre, ¿no? O unos ahí que se le ocurrió, ¿no? Inclusive hasta dicen, es que el catolicismo fue el que hizo la Biblia, fue los que dijeron, ten, ser humano, es tu Biblia, léela, ¿no? Casi, casi. Así dicen en cuanto al catolicismo. Entonces, pues no, iban a mencionar algo. Sí, pues como dice Daniel, ¿no? Su dominio es perpetuo y eterno, es su reino. Todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Exactamente. Él es el que pone y quita reinos, también lo dice aquí en Daniel, ¿no? Sí, aquí en Isaías lo está diciendo, y Daniel, casi 100 años después, lo está repitiendo. Muy impresionante lo que me está diciendo, porque, o sea, sí, cuando yo leía a Daniel me asombraba como decía que eres el que quita y pone, ¿no? Y 100 años antes, él ya había dictado con todo y nombre a esta persona. Así es. Sí. A Ciro, al cual menciona por su nombre. Que dice, diga Ciro, no diga Ciro, diga Ciro. Sí, entonces es interesante, Dios remarca que Él es el que hace esta profecía, no es un hombre llamado Isaías, sino es el mismo Señor de los ejércitos celestiales, es el que ha hablado. Ahora sí regresamos un poco al capítulo 44, del versículo 24 en adelante, dice lo siguiente, ¿ya estamos ahí? Dice, esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra?
expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. ¿Y qué le pasó? Ya leímos un poquito parte de Daniel. ¿Qué le pasó con Daniel? Los sabios de Nabucodonosor le pudieron interpretar su sueño. No. ¿Quién fue el único? Daniel. ¿Sí? Y ahí vemos a este Dios al cual dice, expongo a los falsos profetas, refiriéndose a los sabiondos de Nabucodonosor, pero a Daniel, Dios le dio esa sabiduría, ese conocimiento. Y después dice, hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. Versículo 26, sin embargo, yo cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado y a las ciudades de Judá ustedes serán reconstruidas. Yo restauraré todas sus ruinas. Cuando hable a los ríos y les diga, séquense, se secarán. Cuando diga de Ciro, otra vez menciona a Ciro, él es mi pastor, sin falta, él lo hará. Él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan Jerusalén y dirá, restauren el templo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. ¿Cuándo? 100 años antes. Ahora, 100 años antes de que naciera Ciro. ¿Pero cuándo tomó él el reino? A los 41 años. Entonces, alrededor de 150 años antes, Dios ya estaba mencionando a Ciro. ¿Sí? Ahora, versículo 26 del capítulo 44 dice algo bien interesante. Y es ahí ya parte de la enseñanza para nosotros como hijo de Dios, como cristianos. Dice, sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos les digo a Jerusalén, etcétera, etcétera. ¿Sí? Los profetas se dirigen principalmente ¿a quién? A Israel, a Jerusalén. ¿Sí? Pero algo que Dios está remarcando aquí es de que Él cumple las predicciones de sus profetas. Y eso es algo que todas las naciones tienen que notar. Eso es algo que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que notar y entender. ¿Sí? Hay promesas que Dios nos ha dado a nosotros como iglesia. Hay promesas en las cuales Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos. ¿Sí? Independiente a Israel. ¿Sí? Son directamente para nosotros. ¿Sí? Como en el caso de que Él vendrá. Amén. Como en el caso de que seremos resucitados para tener la vida eterna. ¿Sí? Por ejemplo. ¿Sí? Con otra promesa, y que siempre estaremos con Él y que habitaremos en la casa de nuestro Padre Celestial. Amén. Y así podríamos mencionar, preguntaríamos, ¿podríamos dudar de la palabra de Jesús? ¿Podríamos dudar de la palabra de Dios? Yo creo que no. Yo creo que, y por eso, cuando vi esta situación, dije, esto es interesante para mencionarlo a mis hermanos, de cómo es que Dios cumple sus promesas. Nosotros afortunadamente ya vivimos posterior a ello, ¿verdad? Isaías, inclusive, faltaba poco para que fuera espectador de la situación de cómo los babilónicos se llevaban al pueblo. ¿Sí me explico? Sí, pero también en el caso de Esdras, en el caso de Daniel, cómo vieron ellos el regreso. ¿Sí? Pero nosotros ya vimos todo el cuadro completo, ya no sabemos la historia completa. Entonces, eso, y que ahora el mismo Señor diga, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas, ¿sí? Y que nosotros estamos viendo que realmente eso lo cumplió, eso es algo que nosotros como hijos de Dios y como cristianos tenemos que tener siempre presente, que Dios siempre cumple su palabra, amén. Dios siempre cumple sus promesas, Dios siempre cumplirá lo que Él ha establecido para nuestras vidas. Y es algo que jamás se va a romper. Romanos que dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo grande, ni demonios, ni nada, nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Y son promesas en las cuales nosotros como hijos de Dios tenemos que
creerle, Amén. tenemos que ver con base a esto, con base a otros textos, que Dios cumple su palabra. No es posible que nosotros, siendo hijos de Dios, siendo cristianos, entendidos y sabiondos religiosamente de la palabra de Dios, lleguen momentos de flaqueza o momentos en los cuales nos sintamos muy débiles y que digamos, no, ya no aguanto más, ya no, la vida cristiana es muy difícil, mejor me voy a ir al mundo. Eso es algo que un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios no podría hacer. Y mucho menos decir, me voy a quitar la vida, al fin me voy a ir con el Señor. Ni lo hagas, porque a lo mejor si te quitas la vida, lo más seguro es de que no eres cristiano, ¿eh? Claro, Es lo más seguro, claro, ¿sí? Y te vas a ir al infierno. claro. Así de fácil. ¿Por qué? Porque una persona que ha creído en Jesucristo como medio de salvación está completamente convencida en quién ha creído, en el Dios del Antiguo Testamento, en el Dios hombre Jesucristo, Amén. y sabe que tiene este consolador dentro de él porque es templo del Espíritu Santo. Así es. Prácticamente un hijo de Dios, un cristiano, tiene todas las de ganar, Amén. tiene todas para vencer en lo familiar, en lo económico, en lo social, ¿sí? En lo académico, todo. ¿Por qué? ¿Qué veíamos hoy en la mañana? Porque si nosotros nos acercamos a Dios y aprendemos de Dios y sabemos los cómo de Dios, podemos tener una vida grata, una Amén. vida de ánimo, una vida prácticamente así como el Señor Jesucristo dice, una vida abundante, Amén. ¿sí? Entonces, creo que quiero exhortarles a eso, a que realmente nosotros no nos sintamos solos. Tenemos un Padre Celestial que nos Amén. acompaña. No nos sintamos que igual, y esto se va a cumplir. No, si Dios lo dijo, lo va a prometer y lo va a cumplir. Tenga lo que tenga que hacer, pero Él lo va a cumplir. Amén. ¿Sí? No cabe, no tendría que caber en nosotros la duda, no tendría que caber en nosotros el ¿y será? O no. Es, y recordemos que dice otro texto, dice, porque en Dios, en Cristo Jesús, es sí en Dios. Amén. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Pues vamos a orar para terminar.